Ahí está. Ya. Amén, hermano, que Dios te bendiga. Gusto saludarle nuevamente. Estamos aquí cumpliendo lo que el Señor nos demanda, hermano. Amén. Para mí esto es una tremenda responsabilidad, hermano. Siento que hoy día la palabra del Señor está siendo muy manipulada. Las predicaciones en general apuntan a otro sentido. La iglesia en general hoy día predican otro evangelio. ¿Ya? No es el evangelio genuino que se está predicando. Y por lo tanto es muy difícil para nosotros realmente poder distinguir ciertas cosas. Por eso es que tenemos que nosotros darle gracias al Señor que estamos en un buen lugar. Yo llegué a este lugar por la palabra, hermano. Las alabanzas también, súper importantes porque te llevan a la adoración. Pero lo más importante, hermano, es la palabra del Señor, la que nos tiene con vida, la que nos tiene en pie. Y como dice el pastor, en medio de la dificultad, cuando viene el día malo, o cuando te afloran los apetitos de la carne, ¿cierto? Las otras cosas que son más sensitivas no te van a ayudar. Lo que te va a ayudar es lo que te va a mantener en pie, y lo que me ha mantenido en pie a mí desde el fallecimiento de mi madre, eso fue hace meses, un par de meses atrás, fue la palabra. Y cuando recogí la palabra, me recogí en el Señor, y el Señor me dio consuelo a través de la palabra. ¿Amén? Así que nosotros tenemos que amar la palabra, hermano. Esto no es fácil, hay que estudiar mucho. Esto es como una caja de Pandora. Esto es cuando tú vas abriendo cosas, como destapar una olla y se van destapando muchas cosas. La Biblia en general está toda conectada, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Está todo conectado, es todo cristocéntrico. De que tú lees la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo. El Antiguo Testamento prepara la venida o la sombra de lo que vendría de Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Amén? Así que, hermanos, quiero compartirle algo súper importante. Creo que es importantísimo. Y yo le puse un título acá. Amén. El título es: ¿cómo puedo saber si yo soy un verdadero creyente y que el Espíritu Santo mora en mí? Amén. No sé si ustedes alguna vez se han hecho esa pregunta. Si viene Cristo hoy día, por ejemplo, o viene un rato más, ¿me voy con él? Es una pregunta que tenemos que hacernos siempre. ¿Ya? Siempre en el caminar que nosotros tenemos, decir: ¿realmente estoy en la voluntad? ¿Realmente he creído? ¿Soy un creyente? Eso es súper importante, que nosotros cada cierto tiempo nos hagamos ese análisis. ¿Amén? Porque recuerden que acá, como dice el pastor, uno no está las 24 horas con las personas. Entonces, y todos nos vemos bonitos, siempre en reuniones, sobre todo los días domingos, todos tienen ceñidos, sus corbatas, sus trajes. Vienen hermanos que se están añadiendo incluso de otras iglesias, y uno los ve acá y nos saludamos, ¿cierto? Cantamos alabanza, oramos, ¿cierto? Se les cita a la lista común, vienen a la lista común, se les da la hora de la portería, están en la portería. Aunque algunos menguan el invierno, ¿cierto, hermano René? ¿Ya? Pero siempre uno está en todas, ¿cierto? Teniendo un punto de predicación, estás coordinando, incluso te toca exhortar la palabra, ¿cierto? Y hay estas cosas que uno hace mucho en una iglesia. Pero Jesucristo señalaba en un pasaje, se lo voy a leer, dice, un segundo. Esto está en Juan. Vamos a buscarlo. Bueno, se lo voy a citar igual. Se acercan unos creyentes a Jesús y les dice: Señor,
En tu nombre profetizamos. Profetizar significa predicar la palabra. En tu nombre echamos fuera demonios, o sea, es algo poderoso lo que hicieron. Y en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les declara y les dice: nunca os conocí, apartados de mí. ¿Ya? Eso está en Juan, lo tenía acá y acá está, aquí lo encontré. Si quieren buscarlo, Juan capítulo 4, versículo 31. Yo traje esto y me estoy llevando de aquí porque ustedes lo pueden anotar. O ¿cómo se llama? Ustedes pueden sacarle una foto a esto, no sé, para que igual quede en la memoria. ¿Amén? No era eso. Me equivoqué. Mateo 7. Tiene razón. Mateo 7, sí. Mateo 7 del 21 al 23, perdón. En Mateo 7 del 21 al 23, ¿cierto? Entonces dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Acá hay una parte súper importante, hermano, que habla acerca de hacer la voluntad de mi Padre. ¿Ya? Yo a veces le he hecho algunas preguntas a los hermanos, les digo acerca de lo que es la voluntad. Esto también está en la Biblia, hermano, que es voluntad. ¿Ya? Hacer la voluntad del Padre. Bueno, no me quiero desviar mucho porque si no estaría como 3 horas. Pero la voluntad del Padre, lo que señala Jesucristo, el Padre lo que quiere, la voluntad de Él, es que nosotros conozcamos a Cristo. Esa es la voluntad del Padre. Nada. Cree en el Evangelio, eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que viene después de esto, cuando dice: porque os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ese versículo es el Evangelio, hermano. El verdadero Evangelio se encuentra en ese versículo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, donde Pablo le señala a Corinto, que era, entre paréntesis, la ciudad de Corinto, digamos, era una ciudad donde había mucha riqueza, en lugar de influencia económica, estaba bajo el poderío romano. Era una ciudad bastante digamos, económica y próspera, ¿ya? Y esa iglesia estaba creyente, Pablo le escribe a ellos y les señala eso, ¿ya? Les recuerda nuevamente el Evangelio. Cuando nosotros recibimos la predicación, escuchamos, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír por la palabra. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa ahí en ti? Cuando tú escuchas la palabra, le pones prestas atención, Dios va a detectar un chispazo mínimo de fe en ti. Algo, es como un chispazo del encendedor, ¿cierto? Una pequeña chispa hace que encienda el encendedor. Por lo tanto, esa chispa Dios la detecta. Cuando detecta eso el Señor en ti, Él deposita el don de fe. Recuerda que la fe es el don que Dios deposita en nosotros tenemos fe. Y ahí se provoca lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento significa metanoia. Se lo voy a anotar también. Seguramente lo han escuchado. Metanoia o metanoite. ¿Ya? Eso significa meta, cambio, transformación, noia, mente. ¿Qué significa el arrepentimiento?
No es que yo me arrepienta de mis pecados, hermano. Cuando me ofreció, muchas veces nosotros, años atrás yo me equivocaba, yo me decía, arrepiéntete de tus pecados, y decía una persona. Arrepiéntete de tus pecados, no te vas a arrepentir nunca de tus pecados, que te pudiese señalar incluso y decir, ¿cuál fue tu primer pecado? No te vas a acordar. Cuando dejaste tu estado de niñez, dejaste tu estado de inocencia, cometiste tu primer pecado, y yo en mi caso no sé cuándo fue, cuando ocurrió, yo morí espiritualmente. ¿Ya? Por lo tanto, al escuchar, y después obviamente seguí pecando deliberadamente, ¿no? Antes de que Cristo apareciera en mi vida. Y ahí se provoca, al oír por la palabra, la fe, la transformación, ¿ya? Es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. Tú cambias tu manera de pensar, de autopercibirte. Todo cuando nosotros le explicamos acá y todas las personas te dicen a ti, yo no soy malo, yo soy una persona de bien, yo trabajo, ¿cierto? Sustento mi casa, yo le doy comida a los pobres, ¿cierto? Doy plata a la gente, no, un montón de cosas, justificación. Se autoperciben buenos, pero en realidad dice la palabra del Señor que no hay ninguno bueno. Amén. No hay ninguno que haga lo bueno, y el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Por lo tanto, cuando tú te reconoces que eres un pecador y dices, ok, yo estoy imposibilitado de poder salvarme, se provoca en ti el cambio de mente. Y ahí tú necesitas un Salvador, que es Cristo. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque en ese instante tú naces de nuevo. ¿Ya? El nuevo nacimiento es súper importante, hermano. Todos estos textos que yo anoté tienen que ver con el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo le pregunta a Jesucristo cómo puede hacer para ganar el reino de los cielos? Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, siendo un maestro, un rabino, le pregunta, pero ¿qué tengo que hacer? Estoy parafraseando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre siendo viejo, volver a nacer? No entendía lo que Jesús le estaba explicando. Jesús le dice, incluso lo recrimina, le dice, tú siendo maestro no entiendes esto. O sea, él sabía la escritura, pero no lo había entendido. Y ahí cuando él le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. O sea, que cuando nosotros, antes de llegar a Cristo, estábamos muertos espiritualmente. Cuando creemos con fe en el Evangelio que predican, ¿cierto? Se provoca la metanoia. Me autopercibo que soy malo, soy un pecador, que no estoy imposibilitado de salvarme. Se provoca la fe en mí. La fe. ¿Ya? Esto es súper importante, hermano, es la fe. Esto, el Señor siempre ha hecho hincapié en esto, en la fe. Ayer el pastor predicaba acerca de eso, de que Jesús se maravillaba de la fe de algunos hombres, que ni siquiera eran creyentes. La fe del centurión, la fe de la mujer sirofenicia, del flujo de sangre, la fe de estos varones que llevan a estos muchachos paralíticos, ¿cierto? Que rompen el techo, ¿cierto? Él se maravillaba siempre de la fe de esas personas. ¿Ya? Siempre Dios se va a preocupar de esto, de la fe. Y obviamente esta fe tiene que ser probada. Esa fe va a ser siempre probada en cada uno de nosotros. Dios se va a encargar de probar esa fe como el oro que somos. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando yo recibo ese mensaje, ¿cierto? Lo recibo, lo adesoro en mi corazón. Porque esto no es confesión. ¿Ya? Esto no quiere decir que si confesares con tu boca, sí, está bien. Eso era para los judíos. Pero muchas veces me pasó que a mí me dijeron hacer la confesión de fe. No sé si han escuchado la confesión de fe. Pero eso no es carta de garantía de que tú hayas nacido de nuevo. Eso no te garantiza nada. Amén. Venir a la iglesia no te garantiza nada, no te garantiza que tú eres un salvo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nosotros estamos acá? Y si realmente el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, Cristo, a la manera del Espíritu, porque Cristo, a la manera del Espíritu, se sumergió dentro de nosotros, eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de Juan era el bautismo en agua, y el bautismo que recibimos es el bautismo del Espíritu. Cuando se sumerge el Espíritu Santo dentro de nosotros, ese Espíritu que estaba muerto obviamente, resucita dentro junto con el Espíritu y Dios nos pone un sello ahí. Y ese es el sello del cristiano, hasta la venida del Señor. Cuando el Cristo venga
eso está en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, si no me equivoco, habla acerca de la venida del Señor, y ahí se provoca lo que es el rapto de la iglesia. En ese instante ese sello va a estar roto y nos lleva junto con los resucitados, la gente que viene junto con él. Amén. Ahora, eso para un poco señalar un poco qué es lo que se produce dentro de nosotros cuando nosotros creemos la palabra con fe, porque hay que creer con fe, ¿ya? Una de las formas de la cual nosotros negamos la fe, ¿ya?, es no creer con fe. O sea, yo puedo creer intelectualmente a Cristo, ¿ya? Allí en la puerta, yo allí en el lugar, me congrego, estoy haciendo un montón de cosas, pero no creo con fe. Estoy dudando, ¿ya? Y la duda, dice la Escritura, que no esperes nada, no hay que esperar nada del Señor, ni siquiera una oración va a ser contestada, sino de fe. ¿Amén? Esto es clave, hermano, ¿ya? Súper clave el tema de la fe. Importantísimo. Por eso que Dios, Jesucristo, se maravillaba del centurión, de la mujer sirofenicia, y hay varios casos que Dios muestra, ¿cierto?, esa fe de personas que incluso no eran creyentes. ¿Ven? Entonces, el nuevo nacimiento se provoca de esa forma. Soy sellado con el Espíritu Santo, Dios me hace una nueva criatura, dice que las cosas viejas pasaron, aquí todo es lucha. Ahora, la pregunta que yo les hacía es, ¿cómo puedo saber si yo soy un verdadero creyente y que el Espíritu Santo mora en mí? ¿Cómo puedo saberlo? Es difícil. De hecho, Pablo a los Corintios les hace una pregunta. Porque Pablo perfectamente podría haber dicho que tú no tienes el Espíritu Santo, tú no lo tienes, ¿cierto? Perfectamente él podría, si Dios le hubiese manifestado eso, podría haberlo detectado, pero no lo detectó. Entonces, ¿qué les hace? Le hace la pregunta. Examinamos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Dice, o no conocéis que vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esa es una pregunta. ¿Ya? Examinaos a vosotros mismos, probaos. ¿Ya? Yo ahora, el Señor me estaba mostrando un poco en Juan o Lucas, si no me equivoco. Le voy a poner un ejemplo de probar. En esos años, la yunta de bueyes es un par de bueyes que eran agricultores, la gran mayoría de los judíos. Y ellos, antes de comprar esa yunta de bueyes, antes de comprar, hacer el negocio, ellos tenían que probar la yunta. ¿Ya? Al probar la yunta, ellos iban a detectar ciertas cosas que me estaban vendiendo a mí. Por ejemplo, la fuerza que tenían los animales, ¿cómo se llama? La ligereza que tenían. Incluso los bueyes tenían que estar como enseñados de tal forma para que fueran en línea recta. ¿Ya? Si la yunta de buey estaba mala, iba uno a tirar para allá y el otro para acá. ¿Me entiendes? Entonces, antes de hacer esa compra, ellos tenían que probar un par de semanas. Ahora, nosotros tenemos que examinar y probar. Probamos, bueno, aquí en griego, dokimazete significa examinar, escudriñar, demostrar, ser auténtico. Ser un creyente auténtico, no un falso creyente. ¿Amén? ¿Por qué? Porque incluso yo también puedo dar fruto acá, hermano. Yo también puedo hacer buenas cosas, buenas obras. Nadie va a saber si soy un falso creyente, ¿no? Solamente Dios lo sabe. ¿Ya? Y generalmente pasa mucho eso cuando hay gente que tiene doble estándar. Que aquí se muestra de una manera y en el trabajo y en otros lados de otra forma. ¿No? Empiezan a aflorar los frutos, ¿cómo se llaman? Las obras de la carne, ¿cierto? Y un montón de cosas. Entonces Pablo se preocupa mucho de esto, del nuevo nacimiento, de si que realmente tiene el Espíritu Santo. Incluso en 1 Corintios 15, 1 y 2, esto está tomado de un terminal griego,
un señor, Francisco de la Cueva, hizo un trabajo maravilloso, transliteró el griego antiguo inmediatamente al español. Y dice: y oamos a Dios, hermanos, el evangelio que prediqué, pues el cual también recibisteis, el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, a la palabra que prediqué, o si os asís. O sea, si está firme, a no ser que van a leer. ¿Ya? Aquí él hace una advertencia. O sea, si yo creí, no creí con fe, en vano mi manera de haber creído. ¿Entiendes? Y vengo a ser un reprobado, un falso creyente. ¿Amén? Entonces, revisando todo esto, yo me acordaba un poco de mi cuñado. Mi cuñado trabajó en el Banco de Chile hace unos años. Entonces, yo les traje algo. Les traje algo para que ustedes puedan. Por eso es difícil poder detectar a una persona realmente siendo un creyente, ¿no? Es muy difícil. Yo tengo, bueno, aquí después les voy a mostrar que hay algunas señales que yo puedo ver realmente si soy un creyente. Este quiere es el dólar. Mi cuñado lo conoce perfecto. ¿Ya? Yo aquí tengo $2. Esto entre paréntesis era de mi papá. Si yo se los paso a ustedes, para que ustedes lo revisen, y yo le hago una pregunta y yo le digo: ¿son verdaderos estos dólares? Usted a lo mejor posiblemente me diga sí, o se deja llevar por el aspecto, porque este está más viejo que este. Entonces me pueden decir: mira, este dólar es verdadero y este me tinca que es falso, no es original. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para saber si este dólar es verdadero o no? O genuino, o cristiano genuino. Exactamente. Hay ciertas reglas, hay ciertos parámetros y hay ciertas métricas que se ocupan para analizar este video. ¿Cierto, Alcato? Bueno, él hizo cursos de dólar. Los cajeros tienen que hacer cursos de dólares. Ahora, como decía el pastor una vez en una predicación, para yo detectar algo falso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar el verdadero. ¿Amén? O sea, yo tengo que saber de todo. Tengo que saber el gramaje, tengo que saber la tinta, tengo que saber la distribución, los colores, la forma. O sea, tengo que hacer un estudio minucioso del dólar para yo, cuando me llegue un dólar falso, inmediatamente yo diga que esto es falso. ¿Amén? Entonces, lo mismo, el oro es igual. Si yo vengo con una pieza de oro y yo te digo aquí, hermano, Gabriel, te digo: hermano Gabriel, mira, aquí tengo este oro, te lo vendo. Y tú trabajas el oro. Tú inmediatamente no me vas a dar el dinero, ¿cierto? Tú vas a hacer pruebas. Lo vas a pesar, le vas a colocar ciertos ácidos al oro, y si el oro reacciona de diferentes formas, en colores, inmediatamente vas a dar cuenta si el oro es puro o si el oro tiene algún otro componente, otro metal que es impuro. ¿Amén? Inmediatamente vas a detectar eso. Es como la fe. Dice la escritura que la fe es probada como el oro. El oro es perecedero, ¿cierto? Pero otra fe es probada como el oro del sol, o sea, del fuego, en la prueba. Y ahí salen las impurezas, ¿cierto? Que no va a purificar. Es exactamente igual. Entonces, hay ciertos pasos que yo pudiese detectar, yo pudiese. Por eso es tan difícil para nosotros, hermanos. Aquí nosotros decimos hermanos, nos saludamos, nos damos la mano, pero realmente está el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? Yo me la he hecho muchas veces, años atrás, incluso antes de estar acá en la iglesia. Dudaba de mi salvación. Yo decía, tenía incluso ese concepto de si yo estaba pecando hoy día, justo viene Cristo hoy día, y no sé, tuvo un mal pensamiento, no voy a decir para rodearme, pero se me vino un mal pensamiento, me quedaba. O me quedé y perdí la salvación. ¿Amén? Eso es. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Y la Escritura dice: hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, abogados de mí con el Padre, nosotros ya no pecamos deliberadamente, ya no nos regocijamos en el pecado. No somos practicantes del pecado.
Porque el que practica el pecado es del diablo. Amén, eso es la Escritura. Pecamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a la rodilla en las plantas de Cristo y le pedimos al Señor que nos perdone, que nos limpie. Amén. Y nos apartamos. O sea, yo siempre digo esto, tratamos de no pecar, pero vamos a pecar igual. Amén. Sobre todo con el pensamiento. Amén. Estamos siendo atacados. Amén. Entonces, ¿cómo puedo saber si yo soy un verdadero creyente o si el Espíritu Santo para mí? Y algo personal, cada uno de nosotros tendríamos que hacernos saber. Amén. Señales de un verdadero creyente. ¿Cuáles son una de las señales? Fe en Jesucristo. O sea, si yo soy un creyente cristiano, tengo que creer en Jesús. Y mi fe en Jesucristo tiene que ser una fe genuina. Ahora, esa fe genuina que Dios la deposita en mí va a ser probada. Amén. Así como iglesia de los reyes de huella. Vamos a ser probados. Arrepentimiento y confesión. ¿Ya? Metanoia. Estoy arrepentido. Yo lo que hablaba con un hermano y le decía, mira, nosotros tenemos un día dentro de nosotros un testigo. Alguien de ustedes se le aprendió el testigo del tablero del vehículo, ¿no? Cuando tú vas manejando y se prende el testigo, el cheque, tú dices, algo está pasando. Algo pasó, algo falló en el motor, te asustas. O cuando tú te vas en el bus, te vas a Puerto Varas, y resulta que el chofer pasó los 120 y empieza a sonar una alarma. ¿Cierto? Eso es lo que le pasa al cristiano. Nosotros tenemos eso en nuestro ser, el Espíritu Santo que nos va a alertar, que nos va a decir que fallamos. Cuando estamos en el Espíritu Santo de nosotros no sale más, estamos sellados por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo dejaba al creyente, ¿ya? Que le pasó a Sansón, ¿cierto? En algún momento le iba a pasar al rey, ¿cómo se llama? Al rey de Israel, ¿cierto? A David, y él ora y dice, lo Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Él rogó y oró por eso. Pero nosotros no contestamos al Espíritu. Si pecamos, vamos a contestar al Espíritu y el pecado tiene una consecuencia. ¿Ya? Pero no pierde la salvación. Eso es súper importante. Ahora, sí, nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Eso es lógico. Ahora, transformación espiritual, esa transformación espiritual se refleja en la vida diaria. Lo que yo les decía, nosotros venimos a la iglesia, ¿cierto? Somos todos lindos, somos todos bonitos, de hecho, todos nos vamos pareciendo. Pero cuando se baja la cortina, cuando se cierra la iglesia, cuando vamos de la puerta para afuera, la vida cotidiana, mi diario vivir. Ahí inmediatamente se va a empezar a reflejar si realmente Cristo ha hecho esa transformación y la está haciendo. Porque dice la Escritura que lo que Él comenzó lo va a terminar y lo está perfeccionando. ¿Amén? Estamos siendo moldeados. Dice amor por Dios y por los demás. Una de las claves, digamos, de lo que tú pudieses decir y pudieses detectar, es el amor por Dios y por los demás, por las almas perdidas. Cuando ya empiezas no a orar por ti solamente, sino que ya tú empiezas a pedir por otras personas, empiezas a interceder, empiezas a tener un peso acá adentro que te dice, yo tengo que ir a tal lugar, yo tengo que predicar en la calle, yo empiezo a anhelar las cosas espirituales. Cuando una persona no anhela las cosas espirituales, se empieza, digamos, a proceder a apartar, o realmente ya le empieza a dar una lata, es porque realmente hay algo que está pasando ahí. ¿Ven? Porque si nos decimos que somos cristianos y nos da lata venir a la iglesia, o sea, de que estamos hablando. O si prefiero quedarme en la casa viendo el partido de fútbol, ¿qué pasa? Entonces, tenemos que cuestionar. ¿Amén? Amén. Señales de la presencia del Espíritu Santo. Una de las señales es la convicción de pecado. Cuando yo peco, yo me entristezco, yo me pongo mal, me duelo. Es como Pablo cuando decía, el pecado que con en mí, ¿se acuerdan que se lo leído? Dice, lo que yo no quiero hacer eso hago. Y voy corriendo prácticamente a cometer el pecado. ¿Quién me librará de tu cuerpo de muerte?
Pablo lo decía en el primer que él siempre se declaró como un pecador. Que no se le costaba, de la misma lucha que tenemos nosotros la tenía. Amén. Guía y dirección. El Espíritu Santo te guía y dirige en tu vida, ayudándote a tomar decisiones que agradan a Dios. El Espíritu Santo hoy día es nuestro guía, hermano. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Cuando tiene esa vocecita interior que te dice que tienes que hacer ciertas cosas que no te gustan, tú tienes que obedecer la voz del Señor. Nosotros en el mundo hablamos de la educada, ¿no? Es como la educada espiritual. ¿Amén? Hacer las cosas que Dios me está demandando. ¿Amén? Si ustedes están aquí es porque obviamente trajeron primero a la racha la carne y obedecieron la voz del Señor. Porque aquí donde nos conviene estar, hermano. ¿Amén? Recuerden que nuestro primer enemigo es nuestra carne, nuestro propio cuerpo, la carne, y nuestro propio primero. Luego el mundo y Satanás son los tres enemigos del hombre que están atentando contra nosotros. Amén. Bueno, esto que yo les voy a contar ahora es claro, que son los atributos del fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Son las características del fruto del Espíritu. Yo inmediatamente voy a empezar a dar cuenta si una persona está siendo transformada por el Señor viendo este tipo de señales. Amén. Por ejemplo, uno del amor es por sobre todas las cosas. Amén. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, mansedumbre, ¿cierto? El dominio propio. Yo no exploto cuando pasa algo, sino que yo guardo la compostura, ¿cierto? Y tiempo atrás a lo mejor de una persona rebelde, que nadie me puede decir nada, ¿cierto? Porque muchas veces, claro, yo también tengo un carácter horrible y nadie me puede hacer nada. Entonces me saltaba ahí, saltaba el chispita. Entonces, bien, claro, yo veo que Dios ha ido moldeando eso. Entonces empiezan a aflorar esas características. Entonces, es una de las cosas que nosotros pudiésemos decir, que realmente el Señor está en nosotros. Amén. La oración y la comunión con Dios. Amén. Es clave y es importante. Si no tengo ganas de orar, tengo que vencer eso. La comunión con Dios. Si yo empiezo a comprometerme en la Escritura, empiezo a leer la Escritura, empiezo a tener una vida de oración, el Señor me va a empezar de a poco a llenarme. Amén. Amén. ¿Cómo puedo saber si el Espíritu Santo mora en mi vida? Amén. También es una pregunta que yo creo que muchos se la han hecho. Lo que pasa es que, en general, hoy día, y el pastor lo ha dicho desde el púlpito, hoy día las iglesias tienden a decir, digamos, que la presencia, ¿cierto?, del poder del Señor, del Espíritu Santo, se mueve en ciertas manifestaciones, ¿cierto? Y ahí está la gloria. Y se nos ha tratado de decir que eso es la presencia del Señor, o eso es el Espíritu. Pero realmente no es así, hermano. Eso no es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pide a Dios que te revele su presencia. Dice, y en tu vida, y que te dé la certeza de que eres hijo de Dios. Tú tienes que pedir una oración. Yo muchas veces se lo pedí. Digo, bueno, yo siempre he dicho esta cosa. Nosotros caminamos muchos años con mi esposa, con mi familia, con Alejandro que está acá, con mi cuñada, con Andrea, así, con la familia de nosotros que somos sobre. Y yo vine a tener un convertimiento, hermano, y Dios me hizo nacer de nuevo cuando yo salí de la clínica Dávila. Ya yo, en una conversación yo la tuve con el hermano Javier, y yo le dije eso. Yo nací por ahí por el 21. Y todos esos años para atrás me sirvieron, sí, me sirvieron, pero no había nacido como una persona religiosa. Yo realmente vi el cambio en eso cuando el Señor me tomó, me dio esa neumonía severa, mis pulmones, estaba con riesgo vital, yo estuve a punto de morir, hermano. Pero Dios me sacó en victoria y gloria del servir. Y Él trató con mi vida, trató con mi orgullo, trató con muchas cosas con mi vida. Y yo realmente ahí me arrepentí de corazón. Realmente entendí el Evangelio. ¿Y sabes qué, hermano? Yo les puedo decir
que es como que uno dice, sacaba una mente aquí de nosotros. Y las cosas que las veía de una manera, las veía totalmente distintas. Amén. Y eso se provocó. Y yo le pedí al Señor misericordia dentro de las mis posibilidades. Y el Señor hizo salvar mi vida. Amén. Una de las cosas también que tú puedes hacer para realmente estar seguro es estudiar tu Biblia. Para entender mejor la naturaleza de Dios, cómo Dios obra en tu vida, la relación que tiene con los creyentes, con nosotros. Amén. Busca la guía del Espíritu Santo en tu vida diaria y pide dirección en tus decisiones y acciones. Vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y busca agradarle todo en todo lo que haces. Eso es lo que hay que hacer. Amén. Buscar la presencia, llenarse de Él. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Recuerden que los apóstoles tampoco habían nacido, sino que Jesucristo, en honor a hoy, sopló sobre ellos, vino el Espíritu Santo y realmente ellos recién ahí nacieron de nuevo. Amén. Como en el día de Pentecostés, ¿cierto? En Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo, esos 120 que estaban ahí, y ellos recibieron el Espíritu Santo por los dos. Por lo tanto, es importantísimo saber y reconocer si realmente somos nuevos creyentes, si somos genuinos creyentes o si somos falsos creyentes. O si no hemos transformado, no sé, en religiosos. Porque de religiosos hay muchos, ¿no? Y realmente cuando Cristo venga, cuando suene esa trompeta final, realmente ahí no vamos a saber. Y yo lo lamento harto, y sé, yo lo he conversado mucho con mi hermano Javier, se van a quedar congregaciones completas, hermano, con pastores incluidos. Muchos se van a quedar en este lugar. Son pocos los que se van a ir. Uno se la ha tomado, el otro se la ha dejado. Entonces, hagámonos estas preguntas, hermano. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, probarse, examinarse. Es cuando yo siento, a mí me está pasando hoy día que yo no lo sabía, hermano. Yo igual me sentía como algo raro. Me di cuenta que tenía la presión muy alta. Y me tuve que ir al doctor a que me hicieran mi examen. Y me detectaron que yo tengo la presión alta, soy hipertenso. Pero me tuve que hacer estudios, ¿no? Tuve que hacer un chequeo del corazón, gracias a Dios no encontraron nada, pero sí la presión alta. Entonces, es un examen que nosotros tenemos que hacer. Ciertas preguntas que tenemos que hacer para detectar realmente si somos creyentes genuinos. Por eso es que Pablo les dice a cada uno de los corintios que se examinaran, que se probaran. Pablo no les dijo a uno por uno, tú no recibiste el Espíritu Santo, tú tampoco. De hecho, hay un pasaje que Pablo, creo que está acá, un segundo, voy a sacar los dólares. Está en Hechos. Se lo voy a leer, ¿eh? Dice Pablo, ¿qué dice eso? Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, inmediatamente, o sea, se encontró con ellos así por la calle y les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando te diste? A ver, lo primero que le hace esta pregunta a Pablo estaba muy preocupado de eso. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando te diste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay el Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ahora le pregunta, ¿en qué? Entonces, ¿en qué fueron bautizados ustedes? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, o sea, el bautismo simbólico, que es por inversión, por agua. Recuerden que si usted no es bautizado y viene Cristo, usted se va. Ya, el bautismo de agua no es salvífico. Amén. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres.
Amén. Entonces Pablo en Hechos estaba muy preocupado de esto, de lo que yo le estoy hablando. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Cuando les prediqué y creí, realmente recibí el Espíritu Santo, nos bautizamos en las aguas. Entonces hizo una pan, y acá por lo menos lo que señala en la Escritura, la gran mayoría de las veces cuando los varones ¿cierto? Recibían el Espíritu Santo y acompañados de señales. Generalmente eran lenguas. ¿Amén? Ahora, es importante, por eso les digo, que nosotros primero veamos y nos hagamos chequeo. Nosotros mismos, chequeemos nosotros. ¿En qué estamos? ¿Somos creyentes genuinos? ¿Somos cristianos verdaderos? Es más, dice la Escritura, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso dice la Escritura. Por lo tanto, nuestro espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu. Es como una certeza. ¿No? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la Escritura. Entonces, es como una certeza dentro de mí, que es algo seguro que yo tengo. De hecho, cuando a mí me preguntan si viene el Espíritu de hoy, yo digo, amén, me voy al Espíritu. Y si yo salgo de la atropella, me voy con él. Si me pegan un palazo con fina, me voy con él. Yo estoy súper seguro de que me voy. Porque yo ya me hice estos chequeos. Y estos chequeos también te sirven para mejorar en ciertas áreas, para ver qué está fallando, para ver tu carácter, ¿cierto? Para que te claro con eso. Porque muchas veces uno tiene muchos aspectos buenos, pero hay cosas que uno está fallando. Sobre todo nuestro carácter. Muchas veces herimos con nuestras palabras. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos. Amén. Amén. Bueno, este es lo que yo les quería traer. Está como no era, pero quise tratar de resumirlo lo más que pude. Y 2 Corintios 5:17, se lo voy a anotar. Tú estás en Corintios, no sé si me cuenta. 2 Corintios 5:17. Hermano Lexi, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? Amén. Se la saben, ¿no? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, estoy en Cristo o Cristo está en mí, no es mientras las cosas que pasaron y aquí todas son hechas. Amén. Somos una nueva criatura. Por lo tanto, el perro vuelve al vómito y la chancha o la cerca vuelve al lodo. ¿Por qué vuelve la chancha al lodo y por qué el perro vuelve al vómito? Porque no cambiaron su naturaleza. Si el perro hubiese cambiado en un ornitorrinco y el chancho a lo mejor en un elefante, que eran otras criaturas, hubiesen vuelto a lo que eran, a las viejas horas que tenían. Y ahí realmente no se da cuenta del cambio. Por eso que me cuesta entender muchas veces cuando veo cristianos y no sé, aquí un muchacho que yo hablaba con él y era egoísta, y ahora está metido en la pasta base, está el poncho, flaco, la droga se lo está comiendo. Entonces me cuesta entender que ellos decían cristiano. O sea, fue reprobado. ¿Por qué fue reprobado? Porque no tuvo fe, no creyó con fe. Recuerda que Satanás y los demonios creen, pero no tienen fe. Nosotros tenemos fe porque no hemos visto que hemos creído sin ver. Entonces, hermano, esto es súper importante. Pablo lo hace saber aquí en la Escritura y les dejo esa tarea, hermano. Que se analicen, que nos analicemos todos los días. Y si nos estamos deslizando, si nos está costando, hagámonos el autoanálisis para poder saber realmente si estamos reprobados o no. Y no las pruebas. Saquen una hoja, papel y lápiz, vamos a hacer una prueba. Así de sorpresa, ¿te acuerdas, no? De sorpresa. Yo lo que hace mucho. No estudié, no sé. Al final hacía la prueba y inmediatamente sabía que la había ido mal. O sea, quién reprobó, quién no. ¿Ven? Así que, hermano, Dios les bendiga. No sé si me alargué mucho, pero esto es realmente lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y que comprendamos. Amén. Hermano. Haciendo una pregunta que no
doctrina de cristianos de las dos partes han hecho la confesión de fe, son bautizados los salvos, o las dos, ambas son salvos. Lo que pasa es que, hermano, cuando Juan bautizaba arrepentimiento para los judíos. Recuerda que los judíos no se bautizaban. Lo que estaba haciendo en el fondo Juan estaba haciendo la simbología de lo que iba a venir después, que era el bautismo. Bautismo significa, que una vez lo tocamos con el hermano Alex en un estudio que hicimos en la radio. El bautismo, creo que es el griego que significa sepultura o inversión. Sí, eso es igual lo que dicen que en ese momento ya era salvo. Claro, no, lo que pasa es que se hacía la confesión de fe. No, lo que pasa es que tú recibes el Espíritu Santo cuando tú crees, cuando tú escuchas la predicación, pero tú crees de corazón con la fe genuina y se provoca algo dentro de ti, se detecta ese chispazo, el Señor te detecta ese chispazo de fe, te lo va a detectar el Señor y Él va a poner el don, o sea, el Espíritu Santo lo pone dentro de ti. Eso se sumerge, viene a ser esto invisible, hermano, pero no es que tú vas a ver que algo que viene. El Espíritu Santo mora dentro de ti y ese Espíritu que estaba muerto lo hace nacer de nuevo. Amén. Por lo tanto, yo siempre he dicho una cosa: para que una persona se bautice, tiene que haber recibido el Espíritu Santo antes. Claro, lo que pasa es que la confesión de fe no es carta de garantía, hermano. Porque yo creo, cuando dice, si confesares con tu boca, eso se lo dijo en su contexto a los judíos, porque los judíos tenían que declarar a Cristo. Ahora, cuando un judío fariseo declaraba a Cristo, perdía todo lo que tenía. Perdía estatus, perdía su lugar importante, ellos eran desechados. De hecho, por eso es que Nicodemo, cuando yo se lo dije delante, Nicodemo y otros que lo seguían a Cristo, lo seguían de escondidas, de noche, a la madrugada incluso, porque ellos no querían que nadie se enterase de que ellos eran seguidores de Cristo, porque al serse eran como una secta, ¿no? Amén. Por lo tanto, cuando tú crees de corazón, no es que tú vas a decir con una pequeña palabra, oh, sí, yo lo confieso, porque yo he sabido de mucha gente que han hecho eso y hoy día están fuera. Entonces no es una carta de garantía. Sí, no, pero mira, el creyente cuando nace de nuevo no va a estar afuera. ¿Okay? Se va a mantener. Va a mantener y va a dar frutos de arrepentimiento. Si esto tiene que ver con los frutos también, los frutos que tú vas a dar en tu caminar. ¿Amén? Yo por eso digo, he conocido de muchos casos de que han levantado la mano en una campaña, incluso le han hecho a orar repetido, se repiten conmigo y todas estas cosas. Y después nos siguen adelante en el camino. ¿Cuántas veces lo hemos visto sobre eso? Mucho. Entonces, es algo interior. Por eso es que Pablo no lo podía detectar y por eso es que Pablo les dice a ellos que se tienen que examinar ellos. Tú tienes que examinarte tú, porque es difícil detectarlo. Pero la convicción que Dios te da cuando uno es nacido de nuevo, eso no te lo saca nada. Es algo maravilloso. Amén. Ahora, sí, uno puede decir, mire, yo siento la presencia del Señor en el culto, sí. Y yo sé que yo no voy a decir, no, hermano. Yo voy a decir, adoro al Señor, alabo al Señor, y no siento nada. Pero eso no quiere decir que Dios me desechó. Y hoy no estoy bien. ¿Entiendes? Pero sí hay veces que yo sentí algo hermoso que se derrama dentro de uno. Tú has experimentado acá, es algo maravilloso, algo que te refresca, una cosa linda. Yo, por ejemplo, el Señor me quebranta el alma. ¿Amén? Entonces, por eso es importante entender eso, pero tenemos que examinar nosotros. Nosotros que estamos acá tenemos que examinar, hacer ese chequeo, ese checklist, ese test, ese apruebo, para realmente saber si uno de estos billetes es falso o el otro es verdadero. Porque yo se los paso a ustedes para que lo puedan ver, que son $2, y
Y tú puedes decir, por apariencia, este está más viejo, este es falso. Porque no sé, la persona viene toda cochina, hornoso, ¿cierto? Uno le ve la apariencia, este es pelado, usa pantalones, porque uno es muy prejuicioso. Pero a lo mejor él tiene el Espíritu Santo. Y a lo mejor dice que viene de tu corbata, impecable, un falso creyente que no nació de nuevo. Ahora, el único que pudiese ir de lo que estamos acá nosotros, no detectar si es un verdadero o no, es él. Porque él hizo el curso del dólar. Ahora, entre paréntesis, todos son de verdad. ¿Ya? Son genuinos. Ahora, ¿por qué son genuinos? Porque mi papá me dijo que era genuino. Confío en mi papá. Puede ser falso. Tendría que hacer una cosa. ¿Se entiende lo que quiere llegar? Claro, porque no teníamos saber. Es como cuando, ¿se acuerdan cuando usted estaba por ahí carreteando por ahí y estaba en un restaurante y llegaba un padre y le decía, bueno, regalen un anillo a la señora? Y te vendían una pulsera o te vendían un anillo, ¿se acuerdan, no? Y uno ahí juraba por este padre. Pasaba, no sé, por 10 lucas, se lo regalaba a la señorita. Después, a la semana, después está Benjamin. ¿Ah? ¿A quién no le pasó? Amén. Entonces, eso es porque no sabemos detectarlo. Incluso las personas que saben de oro, que saben de cosas de valor, cosas preciosas, tienen que hacer un análisis. Yo no sé si alguien aquí es precio de historia y todo esto programa. No te cobre, te la dice mamá. No te cobre. Entonces, en ese análisis tú vas a detectar realmente si el oro era oro, la pureza, ¿cierto? Si está con algo añadido con unos metales, en fin. Pero para eso hay que hacer una prueba. Esto es el billete más falsificado del mundo. ¿Y cuántas falsificaciones? Ahora, sí, obviamente, yo por ejemplo, si voy a la feria y hay un haitiano que me está vendiendo una Nike, hay imitaciones que son burdas. O sea, yo claramente voy a ver que no es Nike. O dice Nikon, no sé si ahora Nikon, o no sé, un Levi's, no dice Levi's. Uno detecta las marcas y las detecta y dice, oye, esta cuestión es burda. Claro. Eso pasa, pero sí hay otras cosas que son más complicadas. Por ejemplo, no sé si alguien supo acá que a John Wick, ¿cómo se llama el actor? Kenny Reeves, un chileno más encima tenía que ser, le robó un reloj en Estados Unidos y se lo trajo para acá. Y él pensaba que iba a ser bonita, que iba a ser millonario. De repente de diversión. Resulta que esos relojes tienen una inscripción, vienen con inscripciones, vienen con un montón de sellos, y lo analizan. Claro, entonces vieron los sellos, lo pillaron al tipo, qué sé yo, le vieron los registros, lo analizaron, lo metieron en una lupa, vieron los sellos, y se dieron cuenta que eran de Kenny Reeves. ¿Por qué? Porque el sello era de Kenny Reeves, un numeral con varios dígitos, los metieron a la información, Kenny Reeves. Entonces, por eso te digo, yo tengo unos Rolex. Ahora, lógicamente, me llamaría la atención si a mí me venden unos Rolex, por ejemplo, en 300.000 pesos. Ahí me llama la atención. Pero si me venden unos Rolex en 3 millones de pesos, ¿cuál tengo que estar? Entonces, es súper complicado. Mira, yo, por ejemplo, ahora quiero comprar un montito, un alto esfuerzo. Yo no me puedo dejar llevar por lo que me dicen. Tengo que ir con un mecánico, ¿cierto? No sé a quién le ha pasado un año en un Corsa, me dejó pelado, la pelada que tengo gracias al Corsa, por no haber llevado a una persona. Ese auto me dio un dolor de cabeza horrible. ¿Quién no le cambié? ¿Quién no le hice? Hasta el kilometraje estaba volteado. Entonces, por eso te digo, porque uno no sabe, uno tiene que ir con alguien que sepa. ¿Entiendes? Ahora, en la parte espiritual, de lo que estamos hablando nosotros acá, es muy difícil, hermano. Muy difícil. Es muy difícil que yo le diga a usted no ha nacido de nuevo. No sé. Tendría que ir a su caminar, tendría que estar las 24 horas del día con usted.
con este hermano acá, no sé, o poner una cabra aquí en la cabeza y en 2 pies una cabra. Igual me engañaría, pero al Señor nadie lo engaña. Nadie que Dios lo puede hacer. Más que si algo me viene decir, todo que se lo olvidó. Sí, pero en relación a lo que. Ya. Lo que pasa es que en el tema de la salvación, ambas cosas, tanto el bautismo como la confesión de fe que nosotros conocemos, no son en sí mismas las que salvan al pecador, sino son consecuencias de cuando el pecador se arrepiente y acepta a Jesucristo, como consecuencia va a ir y va a confesar que ha creído en Cristo y que está arrepentido y que tiene conciencia de pecado, etc. Una técnica para llamar. No, como consecuencia, Claro. de acto seguido. Y en el caso del bautismo exactamente lo mismo en el contexto que lo mencionaba el hermano, y un caso ejemplar con el caso del apóstol Pablo. No necesariamente es una confesión repetida, etc., pero muchas veces es bueno. La persona repite una confesión y Dios da testimonio de que realmente esa persona se convirtió, pero en sí misma no es la persona que lo sabe. Pero en el caso de Pablo, por ejemplo, él no repite ninguna confesión, pero él va y testifica que ha creído en Jesucristo y va a la casa de María, Dios lo sana, etc. Y la misma gente le cree y dice, pero si este era de verdad, no quería abandonar. Testimonio. Entonces, puede ser algo verbal como la misma acción de la persona de hablar, de decir, y lo puedo tomar como ejemplo el mismo. Su propia vida. Usted, cuando estaba en un retiro, contó su experiencia de cómo tuvo un altercado con una persona y usted se aguantó y se puso a llorar y dijo, pero ¿cómo? Yo soy cristiano. Ahora, ojo que esto lo prueba el tiempo. Ojo que esto lo prueba el tiempo. Porque he sabido mucha gente que por su propia fuerza, por ejemplo, han tratado de vencer el alcoholismo y la drogadicción. Por su propia fuerza. La misma gente que estaba en la cárcel, el hermano Fabricio, bueno, no sé si tú fuiste a la cárcel, el hermano Alexis, algunos hermanos fueron a la Colina 1, a la cárcel, a la iglesia, dije a la cárcel, bueno, la iglesia está en la cárcel. Y resulta que el sistema que tienen adentro es un sistema casi militar. O sea, ellos tienen que seguir ciertas rutinas, ciertas dogmas rutinarias, ¿no?, para servirle a Cristo. Entonces están un poco como con la pistola en la cabeza primero. No todos, pero la gran mayoría. Ahora, ¿cuándo realmente ese cliente se va a saber si realmente era genuino o no? Es cuando están divididos. Y la estadística es penosa. La estadística que tiene la cárcel respecto a la reinserción y respecto a esas cosas es muy bajísima. El porcentaje de gente que no creyente cada persevera y que siguen los caminos del Señor es bajísimo. La gran mayoría no nacieron de nuevo, ¿cierto? Tuvieron un régimen religioso, salieron al medio libre y a lo mejor caminaron, qué sé yo, por su propia fuerza, pero no por la fuerza de nosotros, por la fuerza de Cristo, del Espíritu Santo. Se siguieron demorando aquí, ¿cuánto va a durar? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Chao. Como mucho. Entonces, por eso. Jesús dice, por su fruto los conoceréis. Exacto. No puede dar un buen árbol frutos malos, va a comenzar a dar de manera natural buenos frutos. Y eso el mismo creyente, como usted enseñaba ahí, lo va a poner a prueba en su misma vida, va a mirar para arriba. Claro. Ahora, los frutos que vamos arrojando nosotros en base a la nueva de Cristo, en base a la nueva de la iglesia y de tu caminar. Cómo te comportas en tu trabajo, en tu casa, en todo. Claro. Vamos a cometer errores, pecados, si no, porque dice la Biblia que dice que no es pecador hacer el mentiroso, ¿cierto? Yo no puedo decir, hoy no voy a decir pecado, porque mi hermano Alexis dice, no, yo soy un querubín, yo voy a decir pecado. O sea, yo estoy casi al nivel de, no. O sea, somos todos pecadores, hermano, hoy día pecamos. A lo mejor no tanto como ayer, ¿se entiende lo que quiero? Pero hay flashes en los pensamientos, el corazón del hombre es engañoso,
Entonces, por eso es importante entenderlo. No practicamos el pecado así, no nos regocijamos en el pecado. Eso ya es una prueba, una señal de que Cristo está morando en nosotros. Amén. Amén. Quiero dejar esto hasta acá, hermano, porque igual es largo. Tenía anotado varias cosas que les quería decir, pero no quería es muy largo. Amén. Así que, bueno, esta es la palabra. Porque si quieren sacar una foto de esto, texto para que lo puedan ver de la casa. Y, como les dije, instar a tiempo y afuera de tiempo con las personas que están débiles en la fe, que están llegando a la iglesia, que están siendo alcanzados las predicaciones del domingo, las predicaciones de los días jueves, ayudarlos a que ellos empiecen a dar sus primeros pasos. Porque esta labor, claro, es del pastor, pero también de nosotros, hermanos, a acoger a los hermanos que están llegando, los hermanitos nuevos, ¿cierto? Ayudarlos en su caminar y en su nuevo ministerio. Así que, hermano, esta es la palabra que yo les quise traer. Espero les haya gustado, pero les haya quedado un poco claro. En la familia no es asustar, ¿no es cierto? Pero sí es importante que sepamos si somos creyentes o no. Y si no somos creyentes, hay que estar en la hora. Somos ciertos, estamos siendo religiosos. Amén. Así que Dios les bendiga, hermano. Esta ha sido mi oportunidad. La gloria a toda es para el Señor. Y prepárense, hermano, porque más de alguno de ustedes les va a tocar estar acá y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Amén. Así que muchas gracias, Dios les bendiga y dejo esta oportunidad con gloria para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El mensaje principal fue Mateo, ¿cierto? ¿Ahí empezó todo? Sí, estos dos. Ese diría yo. 2 Corintios 13:5. Voy a guardar. Ya mis hermanos, Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Cristian, que nos ha compartido un mensaje en este día en donde quizá nos lleva a poder preguntarnos si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente mora el Espíritu Santo en nosotros. Como decía primeramente, si creemos que Jesucristo, si somos nueva criatura. Esas son las bases del nuevo nacimiento, del creyente genuino y del mismo Espíritu Santo que habla la palabra. Bueno, creo que nos hemos entendido un poquitito más de lo normal, empezamos tarde igual. No creo que sea necesario otra alabanza, mi hermano Yeshua. Vamos a orar, sí. Igual quería tocar unos puntitos antes de retirarnos de este lugar, así que creo que son importantes. Pueden conversar, así que vamos a estar orando para poder darle término a este culto del día de hoy. Amén. ¿Ya? Así que vamos a orar. Incline su rostro, mis hermanos. Amantísimo Dios Padre Celestial.